Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo vídeo de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y en este vídeo de la nueva sección ¿Qué es? Pues vamos a intentar explicar qué es la volatilidad, definiendo el concepto en sí e intentando, muy brevemente, eso sí, pues intentar profundizar un poquito más dentro de este concepto. Bien, lo primero que tenemos que hacer sería definir el concepto como tal. Entonces, ¿qué es la volatilidad? Pues es una medida de fluctuación del precio. Y eso lo vamos a entender enseguida con este grafiquito a mano alzada que vamos a hacer aquí, donde aquí tenemos el precio y aquí tenemos el tiempo. Entonces vamos a suponer que el precio parte en una unidad temporal, que será X, parte de un precio de apertura y a partir de ahí, conforme va pasando el tiempo, el precio va haciendo ese movimiento. Y al finalizar el periodo, el precio termina ahí. Entonces, bueno, pues a lo mejor nos podemos encontrar, si esto estamos hablando de un día, gráfico diario, por así decirlo, o el tiempo, el espacio, mejor dicho, esto de aquí, este espacio temporal es un día, pues vemos que la apertura ha estado en un nivel X, vamos a poner que sea 100, el cierre ha estado en 105, con lo cual podríamos decir que el precio pues, ha subido un 5%, pero la volatilidad, la fluctuación ha sido otra. Tendríamos que coger el máximo de la sesión, que sería ese, 115, por poner un ejemplo, el mínimo de la sesión, 85. Bien, pues tendríamos que ese activo durante la sesión de esa jornada en cuestión, pues ha tenido una volatilidad de 30. Todo esto es un ejemplo, lógicamente activos de un 30% de volatilidad es una locura. Precisamente por eso, esa locura que estoy comentando, es por lo que decimos también que es una medida de riesgo. Lógicamente, un activo donde podamos ver a diario fluctuaciones grandes, pues vamos a tener en ese activo más riesgo que en otro. Un activo que se mueva poquito cada día, muy poquito, pues si estamos dentro de ese activo vamos a tener menor riesgo. Yo creo que eso se entiende bien, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de qué es, además esto se puede encontrar en cualquier sitio. Aquí no hace falta que venga yo a hacer un vídeo para explicar qué es la volatilidad. No, aquí lo que yo quiero explicar es un poquito más en detalle o la forma de ver la forma que yo tengo de ver esa volatilidad. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Bien, pues una vez que ya sabemos lo que es, ahora tendríamos que ver qué tipos de volatilidad hay. Esto es importante. Para mí el tema de la volatilidad es uno de los conceptos principales dentro o a la hora de ver el mercado. Yo por mi sistema operativo, que ya muchos de vosotros conocéis, el que no lo conozca, pues invito a que se dé una vueltecita por carteraglobal.com, incluso si se suscribe a la página web, pues le vamos a mandar una serie de vídeos explicando cuál es nuestra forma de operar, cómo operamos. Entonces, como digo, la volatilidad para mí es importantísima, pilar fundamental. Yo discrimino entre dos tipos de volatilidad. Lo que sería la volatilidad endógena, esa es la volatilidad propia de un activo en cuestión, la que forma parte de su personalidad. Como decíamos antes, ese activo que tiene una volatilidad muy controlada y que se mueve, que fluctúa muy poquito cada día, ¿vale? Esa es su volatilidad endógena. La volatilidad exógena es la propia del mercado. Son esos latigazos que el mercado pega por cualquier motivo, ¿no? Por una noticia, por un fundamental, porque habla Donald Trump, porque hay decisión de tipos de interés, ¿vale? Por cualquier de estos motivos se puede generar un incremento de volatilidad exógena que lógicamente va a afectar a cada activo de una manera o de otra. Entonces, la volatilidad endógena, si yo tengo un activo en condiciones normales que se mueve así, pues diré que su volatilidad endógena
puede ser esa media, ¿no? Si tengo un activo que se mueve así, pues su volatilidad endógena va a ser otra. Su media de variación, si aquí la media puede ser un 1%, un activo como este que se mueva así de esa forma puede ser un 3%. Volatilidad endógena. ¿Vale? La exógena, pues es cuando nosotros vemos un activo que se mueve lentamente, pero que ¡pum! El mercado pega un tirón, para arriba o para abajo, por un motivo que no, un motivo ajeno totalmente al mercado, por así decirlo. ¿Vale? Esto es importante que lo sepamos, que sepamos diferenciar una volatilidad de otra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo podemos controlar la volatilidad? La volatilidad, pues la podemos controlar tanto la exógena como la endógena a través de indicadores técnicos, lo que puede ser un ATR, la desviación estándar, ¿vale? Yo os voy a enseñar lo que sería el indicador que yo utilizo, el indicador que yo utilizo propio de cartera global. Como digo, me vengo al gráfico directamente para enseñaros el indicador. Este es mi espacio de trabajo personal, aunque aquí le he puesto el cartelito este de volatilidad, pero lógicamente ese no, en cuanto termine el vídeo lo borraré. En gráfico diario yo utilizo muy poquitos indicadores. Los indicadores que tengo son sobre todo niveles SOR calculados, que si no sabéis lo que son ya lo comentaremos en otra ocasión. Y mis indicadores suelen estar escondidos porque no opero a través de indicadores. Entonces tengo un indicador fundamental que es este, fundamental para mí, no es que sea fundamental de análisis fundamental, el Smart Volatility, donde de un simple vistazo me dice cuál es mi volatilidad endógena, la propia del activo. En este caso estamos hablando del SP500 y el SP500 tiene una volatilidad propia de un 1,25% aproximadamente. Yo sé que eso es lo que puedo esperar, lo que puedo esperar de ese activo. Y después los picos, pues me van diciendo, esos son picos, volatilidad diaria, me dicen cómo está el mercado de volátil, independientemente de cómo está el activo. Esta volatilidad le afecta a todo, ¿no? Una volatilidad alta, exógena, le afecta a cualquier tipo de activo. Entonces vemos cómo esos incrementos o disminuciones de volatilidad no le afecta a mi volatilidad endógena. En el largo plazo siempre se mantiene, puede oscilar entre 1,20, 1,30, habrá periodos de mayor volatilidad que se vaya a 1,50, pero siempre va a estar muy contenida en esos niveles. Entonces, bueno, como estaba comentando, ¿cómo podemos? Lógicamente, este es un indicador un poquito más avanzado, pero nosotros podemos buscar un indicador ATR, por ejemplo. A ver si lo busco por aquí. Ahí lo ponemos, un ATR que me dice, por sí solo, no me dice cuál es la volatilidad endógena del activo. Me dice si el mercado está más o menos volátil. En esta parte de aquí, pues vemos como hay una subida, como en esta zona de aquí, pues tenemos una disminución de volatilidad, aquí otra disminución de volatilidad, pero no me dice la volatilidad propia de este activo cuál es. Esto podríamos solucionarlo metiendo una media móvil, una media móvil de largo recorrido, añadir indicador, media móvil, y le podemos meter, ¿qué digo yo? Una media de 200 sesiones, ¿vale? Y ahí se suaviza. Aquí, ¿qué es lo que el problema del ATR? El problema del ATR es que no me da la volatilidad en porcentaje. Me dice los puntos que varía. Entonces, la volatilidad endógena del SP500 son 37 puntos. Eso es lo que varía de media en el largo plazo. A mí esa información pues no me dice mucho. ¿Por qué? Pues porque si tengo que empezar a comparar con otros índices, no es lo mismo 37 puntos sobre un índice
de 2.500 o 3.000 puntos como es el SP500 que 37 sobre 27.000 puntos en donde está en este momento el Dow Jones. Por eso yo lo que haría sería precisamente dividir, pasar esto a un porcentaje, que yo pueda tener un comparativo, que pueda meter en el mismo saco pues activos con una volatilidad endógena, por así decirlo, menor a 2 o menor a 3 o superior a 5. ¿Para qué? Pues para hacer mi espacio de trabajo y poder operar activos con una volatilidad dentro de unos límites que yo esté marcando. Entonces, este indicador como tal, el ATR, pues funciona bien, es un indicador de volatilidad, nos dice lo que varía la fluctuación del precio cada día, y si le metemos una media nos puede dar también esa fluctuación endógena, pero no da la información completa que al menos yo necesito. Después hay otros tipos de indicadores que nos pueden ayudar a controlar la volatilidad. Estos indicadores suelen utilizarse más como volatilidad exógena, volatilidad global, por así decirlo. Estamos hablando del VIX, VVIX. El VVIX es muy de la volatilidad El VIX mide una volatilidad sobre el SP500, sobre las opciones del SP500. El VDAX, pues sobre el DAX, ¿no? Es una manera también de medir la volatilidad. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos lo que sería la estructura de futuros del VIX. Es una forma diferente de ver el VIX. El VIX viene marcado por la volatilidad del VIX, viene marcado por esta línea verde. La línea azul la marcan los futuros. Y nos da una información adicional que quizá otro día pues podamos aprender a interpretarla, ¿no? Lo digo para no alargar mucho el vídeo. Yo en el VIX distingo tres niveles clave. Me separo un poquito o me alejo un poquito de lo que normalmente el mercado acepta como valores predeterminados para esos tres niveles, ¿no? Yo considero un nivel importante el 12, el 16 y el 20. El 16 marcaría a partir de 16 pues podemos entrar en un movimiento de volatilidad controlada. Por debajo de 16 podemos decir que la volatilidad es muy estable dentro del mercado en general, una volatilidad muy estable. Entre 16 y 20 una volatilidad controlada típica de correcciones, y a partir de 20 aquí ya sí que hay descontrol absoluto y podemos encontrarnos con los desplomes de mercado pues típicos de crash, ¿no? De caídas importantes como las que vimos en el pasado año, ¿no? A partir del mes de octubre de 2018. Si os fijáis y miráis cómo reaccionó el VIX en esos movimientos de caída, vais a ver cómo estuvo por encima de 20 durante bastante tiempo. El VIX también nos va a ayudar, el VIX y la volatilidad. Lo que pasa es que eso lo veremos en otro momento. Hay un vídeo de todas formas, lo pondré por aquí arriba para que lo podáis ver. Es una herramienta importante la volatilidad para intentar anticiparse a lo que sería la capitulación del mercado. Ya digo que en ese vídeo definimos qué es la capitulación y cómo detectarla, por así decirlo, ¿vale? Pero es importante saber cómo medir el VIX. Bueno, yo me voy al VIX y veo que está en 20, vale, perfecto. ¿Y qué quiere decirme con eso? Tenemos que tener siempre muy bien localizado. Nos podemos ir directamente a cualquier otro buscador, a Investing o cualquier plataforma, buscar el VIX y ver cuál es la cotización, porque cotiza exactamente igual que cualquier otro activo. De hecho, es un activo que se negocia, donde los hedge funds mueven bastante. A mí me gusta, como digo, verlo a través de esta página. ¿Por qué? Pues porque me da información del presente y del futuro. Y en función de cómo esté esta línea azul, pues nos puede dar una información relevante. Ya digo que lo haremos en otro vídeo. Bien, pues con todo esto que hemos visto, y para no alargar mucho más el vídeo,
tendríamos que hablar cómo operar volatilidad. Ya hemos comentado en la primera diapositiva que hablábamos que volatilidad, mucha gente lo asimila como una medida de riesgo. Yo siempre digo que hay dos tipos de volatilidad, la volatilidad buena y la volatilidad mala. ¿Cuál es la volatilidad buena? La que nos pilla a favor de la tendencia. Eso es lo mejor que podemos tener, un movimiento a favor de la tendencia con alta volatilidad. Nos va a dar alas. La mala volatilidad, pues aquella que nos coge en dirección contraria a la tendencia. Es así. Bien, pues la baja volatilidad suele ser un indicativo de una tendencia alcista sana, por así decirlo. Si nosotros vemos un movimiento al alza continuado en el tiempo, es muy probable que veamos que la volatilidad durante ese tiempo, durante ese periodo, ese espacio temporal, la volatilidad está muy controlada. Está muy controlada. Para eso nos podemos ayudar de nuestro indicador. ¿Vale? Y si volvemos al gráfico, pues podemos observar, como aquí tenemos una tendencia de fondo alcista, gráfico diario SP500 2019, y bueno, pues fijaros cómo durante este movimiento al alza y este movimiento al alza, la volatilidad, aquí no hace falta irse al Smart Volatility, que tiene unos patrones más definidos, ¿no? El Smart Volatility, por ejemplo, pues tiene una línea operativa verde. Cuando está en verde, pues fijaros cómo se mueve el mercado. Cuando está en verde, cuando se pone en rojo la cosa se complica, ¿vale? Pero tampoco, como digo, tampoco hace falta irse a este indicador. Un ATR con una media, fijaros, y si es una media un poquito más rápida, pues lo podemos ver mejor incluso. Cuando tenemos poca volatilidad, el mercado tiende a subir. Cuando hay alta volatilidad, normalmente lo que estábamos comentando, ¿no? El mercado suele ser más bajista por aquello de la asimetría del mercado, el pánico, ese pánico vendedor. Se sube, como siempre se dice, en escalera, se baja en ascensor. Y aquí exactamente igual, ¿no? Mientras la volatilidad esté bajita, mientras la volatilidad esté controlada, esté baja, hay un riesgo menor de que las bolsas caigan. Si os fijáis en la situación actual, estamos en octubre, principios de octubre, precisamente el día 1 de octubre de 2019, una de las cosas que vemos en el Trading Room es este indicador. Aquí estamos corrigiendo, llevamos días metidos en un lateral, en una corrección, pero una volatilidad bajita, donde en principio esa baja volatilidad impide ver caídas superiores, ¿vale? Lo que nos indica que de momento estamos ante una corrección de menor grado. Otra cosa es que empecemos a ver aquí que la volatilidad se dispara, entonces ahí, quieto parado, que aquí nos puede caer la del pulpo. Bien, entonces, bueno, como estábamos comentando, con baja volatilidad podemos, a nivel de inversor, sobre todo a nivel inversor, pues podemos estar tranquilos de que el mercado puede seguir su tendencia. Lógicamente, si estamos alcistas, vamos a apostar por una tendencia alcista, y mientras sigamos teniendo baja volatilidad, vamos a tener poco riesgo de que el mercado se pueda desplomar. Sí que podemos ver correcciones, pero, como digo, mientras tengamos baja volatilidad, eso es favorable. Alta volatilidad. ¿Se puede operar con alta volatilidad? Sí, pero los objetivos tienen que estar muy bien definidos. Tenemos que tener un buen control de la acción del precio, evitar operar con indicadores, porque los indicadores siempre van tarde. Los indicadores técnicos se basan en el pasado. Entonces tenemos que tener claro que movimientos de alta volatilidad es esto. O sea, el precio está así, tacatá, y de repente tacatá. Entonces, cuando el indicador te dice que entres en corto, el precio está aquí. Cuando te dice que salgas, te da que cortes la operación, te lo dice aquí. Cuando te dice que vuelvas a entrar, aquí. Entonces tenemos que tener, a la hora de entrar, tenemos que tener los objetivos muy bien definidos. Muy bien definidos, e intentar operar o bien
con indicadores técnicos en gráficos menores, que nos den una entrada anticipada, o bien a través de la acción del precio, que nosotros observamos dónde se rompe la estructura y cuál es el punto donde puede llegar el precio. Y tenemos que tener en cuenta que con alta volatilidad lo que tenemos que buscar es nuestro trocito del pastel, y poco más. Y poco más. Si el precio sigue bajando, no nos preocupemos, porque la alta volatilidad lo que tiene es que nos dará latigazos para abajo, a continuación latigazos para arriba, y a nosotros lo que nos interesa es ir cogiendo trocitos del pastel. ¿Vale? Bien, pues yo creo que... una última cosa. Baja volatilidad, buena amiga del inversor. Alta volatilidad, excelente amiga del especulador. Y no quiero extenderme más, porque claro, aquí los vídeos hemos dicho que van a ser cortitos. Esto, la volatilidad, ya digo que a mí me apasiona, es un tema vital dentro de mi operativa, y podría estar aquí hablando horas y horas, pero no es cuestión de mantener aquí al personal hasta las tantas de la mañana. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, intentaremos seguir haciendo o hacer crecer esta nueva sección, que es Seguimos Tradeando. Muchas gracias.